El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TELECAN, ha sido positivo para las tres economías que lo integran. A México, desde luego que le ha permitido convertirse en una potencia exportadora de manufacturas y además atraer elevados montos de inversión extranjera directa. Pero el TELECAN también ha sido positivo para Estados Unidos. En primer lugar, le ha permitido crecer sus exportaciones hacia México en casi 6 veces desde que se suscribió el acuerdo. Además, el tratado ha significado que México sea el tercer socio comercial de Estados Unidos. Y no solo eso, sino que México sea el segundo destino de exportaciones de Estados Unidos, muy cercano al primer lugar, que es Canadá, el otro socio del tratado. De hecho, México adquiere más productos de Estados Unidos que lo hacen Alemania, Japón y el Reino Unido sumados. La hipótesis de que el TELECAN ha sido negativo para Estados Unidos, ya que este país tiene un déficit comercial con México, no es correcta. En primer término, el déficit comercial de un país no se explica por acuerdos comerciales, sino que tiene una explicación macroeconómica. Un país tiene un déficit comercial si ahorra menos de lo que invierte. Esta es la razón por la que Estados Unidos tiene un déficit comercial con el resto del mundo. Pensar que las importaciones son negativas para un país y que las exportaciones positivas significa tener un pensamiento mercantilista que no tiene ningún fundamento económico. Importar también tiene beneficios para un país. Significa que sus consumidores adquieren bienes de mayor calidad o menor precio. Pues de todas maneras no lo harían. Entonces, para determinar si un acuerdo comercial ha sido positivo para un país, lo que hay que analizar es si ha crecido el comercio total, es decir, la suma de exportaciones e importaciones. Y en este sentido, el tratado ha sido claramente positivo, ya que el comercio entre México y Estados Unidos se ha multiplicado en más de 6 veces desde que el acuerdo se firmó. El déficit de Estados Unidos con México no revela la naturaleza del comercio entre ambos países. En muchos casos, las exportaciones de México hacia su país, hacia su vecino del norte, son productos manufactureros que se elaboran mediante complejas cadenas de valor entre ambos países. Se clasifican como exportaciones de México, pues lo común es que México sea el último eslabón en dichas cadenas. Sin embargo, se trata de bienes elaborados entre ambos países. Un estudio reciente que hemos hecho en Bancomer muestra que de todo lo que México exporta a Estados Unidos, el 44% tienen componente de Estados Unidos. Romper estas cadenas de valor significaría que los productos de manufacturas de Estados Unidos serían menos productivos y perderían cuota de mercado. Paradójicamente, si Estados Unidos decide abandonar el tratado y ambos países siguen comerciando bajo las reglas de la Organización Mundial de Comercio, el déficit comercial que tiene con México aumentaría. Esto es porque, bajo las reglas de la Organización Mundial de Comercio, el arancel promedio ponderado de las exportaciones que México hace hacia Estados Unidos aumentaría solamente 3,5%, mientras que lo que Estados Unidos exporta hacia México se toparía con un aumento promedio de aranceles de alrededor del 5%. Con lo que ya se ha depreciado el peso en el último año y medio, México podría exportar más a Estados Unidos de lo que exportaba hace un par de años, dado que el efecto de la depreciación más que compensa el efecto del aumento en los aranceles. Otro argumento que hacen quienes dicen que el Tratado de Libre Comercio ha sido perjudicial para Estados Unidos es decir que se han perdido una gran cantidad de empleos en el sector de manufacturas de ese país. Esta gráfica muestra que el argumento es incorrecto. Estados Unidos sí ha perdido empleos manufactureros, pero los empezó a perder una década antes de que se firmara el TELECAN. Por lo tanto, tenemos que buscar otras explicaciones. Incluso aquí pueden ver que la pérdida de empleos se acentúa con la entrada de China a la Organización Mundial de Comercio. De esta forma, me parece que las causas de la pérdida de empleos manufactureros en Estados Unidos son el cambio tecnológico, el estancamiento en los niveles educativos y la entrada de China en la Organización Mundial de Comercio. El TELECAN no solamente no explica la caída en empleos manufactureros de Estados Unidos, sino que más aún, sin dicho tratado, Estados Unidos perdería todavía más empleos al perder competitividad global como productor de manufacturas. Si se culpa al comercio internacional del declive de algunos estados manufactureros de Estados Unidos, estados como son Ohio, Pensilvania y Michigan, entonces ¿por qué esos estados no se cierran al comercio con el resto de Estados Unidos? ¿Por qué no empiezan a imponer aranceles a las importaciones que vienen de California y Texas? Desde luego que esto es absurdo, pero en términos económicos es tan absurdo como pensar que el declive económico de estos estados se va a detener rompiendo el Tratado de Libre Comercio. El declive económico de estos estados tiene otras causas que no son el tratado. Creo que podemos concluir, sin lugar a duda, que el TELECAN ha sido, en el agregado, positivo para Estados Unidos. Si la racionalidad económica y el interés propio prevalecen, debemos ver una renegociación exitosa del acuerdo. Ello será positivo para Canadá, Estados Unidos y México. Porque el comercio internacional no tiene por qué ser un juego de suma cero. En el comercio internacional todos pueden ganar. Muchas gracias.